Cuando seleccionamos un grifo de alimentación de inodoro, nos preguntamos ¿cuál es el mejor? Y hoy, en Fontanet y Max, el top 8 de los mejores grifos para inodoro. En octavo lugar. Principios del siglo XX. Un descubrimiento va a cambiar el mundo. El mecanismo de Peracense. Este hallazgo ha supuesto mucho para nosotros. Hemos visto cómo hace ya muchos años que había un sistema automático de llenado de cisternas, una boya de flotación con un brazo articulado que simplemente empujaba y actuaba sobre un pistón de cierre. Era infalible, era muy robusto y se utilizó mucho tiempo. El mecanismo en sí era muy bueno. Lo que sucede es que había gente quejosa del ruido de la salpicadura del agua, porque de todo hay que quejarse, y sí que es verdad que a veces era un poco molesto. Evolucionamos hacia un mecanismo prácticamente igual, pero con una solución para este problema. Era nuestro mecanismo número 7 del top 8. Este mecanismo era meterlo debajo del agua. Al meterlo debajo del agua va a resultar que todo el ruido desaparece. Esto se puede comprobar con una manguera. Directamente tenemos el agua salpicando, metemos la manguera debajo del agua y el ruido desaparece. Así era como el mecanismo permitía que el llenado se hiciera desde abajo, y de esta manera era también mucho más silencioso. De hecho, un mercado amigo, un mercado vecino nuestro, que es el mercado portugués, consume mucho este grifo de alimentación inferior. Y sin embargo podemos tener un pequeño problema, y es que si nos falla el suministro de agua y tenemos el tanque lleno, como se dé el caso de que el cierre esté un pelín defectuoso porque ya tenga muchos años, podría darse lugar a que el agua de la cisterna retorne hacia la red de consumo sanitario, y en un piso inferior de donde pueda estar el tanque se nos esté suministrando ese agua, por ejemplo, para cocina, un agua que puede tener, quién sabe, desinfectante, que puede tener pozos de restos en la cisterna y que no nos interesa que llegue. Por eso las normas NIA, las normas de instalaciones de agua, ya nos prohibían el poner válvulas debajo del agua y alimentar los tanques desde abajo. El Código Técnico de la Edificación, que todos conocéis porque es un libro de cabecera de todo técnico que se precie, aunque sé que algunos estáis esperando a que salga la película, el libro siempre es mejor. Nos habla de la protección de retornos, pidiendo que la descarga se haga 2 centímetros por encima de la lámina de superficie a tanque lleno. Esto es, no podemos poner el grifo debajo, pero sí que podemos volver un paso atrás y dar con la solución para que el grifo sea silencioso. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo haremos con nuestro puesto número 6. Volvíamos al grifo anterior, y en el grifo anterior solo teníamos que ponerle ese tubo de plástico de tipo cristal, que lo único que va a hacer es que la descarga sea debajo del agua, siendo el cierre por encima del agua. Es una solución bastante interesante. Pedimos opinión a nuestro ingeniero de estructuras. Siempre me han gustado las soluciones robustas, y esta lo es.
Hubo gente que se quedó entristecida porque al final sí que le gustaba mucho eso de la alimentación inferior, ya que pues quedaban los laterales del tanque bastante limpios. Pues al mercado hay que darle el gusto, nos supuso evolucionar hasta nuestro puesto número 5 del top 8 de los grifos de alimentación. El grifo inferior telescópico. Se trata de que el agua sube desde abajo por un tubo inferior, ahí no hay ningún cierre, simplemente es un trozo de tubería, el cierre está arriba y vuelve a hacer una descarga hasta el pie de una manera concéntrica. El cierre lo tenemos fuera, la alimentación la tenemos por abajo y la descarga también la tenemos por abajo. Y sí que quisiera hacer una pequeña observación. Para poder homologar los grifos, ciertas normativas francesas, incluso la propia lógica, nos dice que tenemos que evitar la descarga por sifón, porque el hecho de tener un tubo dentro del agua puede permitir que ese retorno que antes se nos había prohibido hace muchos años, pues hoy se nos produzca. Para entender el problema y cómo solucionarlo, volvemos a contar con la colaboración de nuestro técnico experimental. Nos enseña el evidente trasvase de líquido por vasos comunicantes que nos vuelve a plantear el mismo problema que tenía un cierre bajo el agua. Pero al mismo tiempo nos enseña cómo una entrada de aire impide que ese retorno de agua se produzca. Muchas gracias, Javier. Y por eso tenemos que poner unas pequeñas ventanas de aire de tal forma que si se fuera a producir el efecto sifón, el aire entraría por las ventanas y no retornaría el agua. En el grifo lateral que veíamos antes, este sifón, en lugar de ser con las ventanitas que estamos viendo, pues se hace con un ranurado en el que se inserta el tubo y por esa ranura va a ser por la que entre el aire. Y para encontrar el silencio máximo, en conjunción con los descargadores, cuando veáis un top 8 de descargadores, veréis que hay algunos que tienen un ajuste abajo para el agua residual. Esto es una cantidad de agua que se nos queda abajo y que realmente nunca terminamos de descargar. Tiene varias funciones. Una de ellas es que desde el primer momento en que empieza la alimentación del tanque ya tenemos la descarga debajo del agua y el silencio es máximo en todo momento. Fontanery Max, tu territorio. Llegamos al cuarto escalón de nuestro top 8 de hoy. Y fíjate tú qué cosa más curiosa. Dentro de los grifos de alimentación lateral, cuando hay un tubo que descarga, si yo alimento por un lado, me estoy haciendo un círculo que, cayendo, describe una helicoide, al final abre un cono de agua silenciosa. No es tan ruidoso ese salpicar y supone una mejora que nos hace pensar que este grifo es más interesante. Y todos estos grifos, queramos que no, todavía tienen algo que no nos termina de emocionar. Y es que cuando yo estoy llenando la cisterna, conforme lleno la cisterna, el cierre se va produciendo y la cisterna, que se tiene que terminar de llenar, se llena más despacio porque estoy en un principio de cierre. Esto significa que el cierre es largo, lento y agonizante y produce un ruido a veces molesto, un que no termina nunca hasta que termina. Tenemos que buscar algo para eliminar ese ruido. Y en la tercera posición de nuestro ranking de hoy, tenemos que buscar algo para eliminar ese ruido de cierre. El grifo de balsa consiste en un pequeño depósito que se va a llenar por sobramiento de todo lo que es la superficie de la cisterna. Tiene que ver un poco con esa expresión que se nos ha dicho siempre, la gota que colma el vaso. Una sola gota
que rompe la tensión superficial del límite y hace que toda la lámina de agua se vierta dentro de esta pequeña balsa. Eso supone que, como la balsa es pequeña, se rellenará muy rápidamente, la boya subirá muy deprisa y hará un cierre instantáneo. No tendremos que estar esperando todo ese cierre largo y languideciente que teníamos antes. El vaso invertido que veíamos antes cerrarse por flotación es el que ahora se abre por gravedad, permitiendo que se vacíe la balsa y abriendo nuevamente el grifo. Y efectivamente, este ha sido uno de los grifos más instalados de los últimos tiempos. Pero tiene un par de hándicaps que me gustaría señalar. Cuando tenemos un mecanismo de doble descarga, si tenemos ajustada una media descarga pequeña, puede que no llegue al nivel del vaso invertido de la balsa, y si este no abre, la cisterna no se rellena, dejando menos agua disponible para el siguiente servicio. Por otra parte, y viendo que van cambiando los modelos y que van evolucionando, hay una tendencia generalizada a que los tanques sean cada vez más estrechos. Y esto para nosotros va a suponer un problema, porque dentro es más complicado cada vez poner los mecanismos. Hasta el más avispado de nuestros técnicos es capaz de ver que tenemos un serio problema de espacio y que esto puede suponer que haya roces dentro de los inodoros. Con el tiempo, otro de los problemas que tienen estos flotadores es que los sedimentos dejan atascada la boya y no consigue abrir. Un pequeño truco es colocarle un peso como unas abrazaderas para que consiga caer abriendo el grifo. Y ya estamos llegando a la parte alta de nuestro ranking. El cierre pilotado. En el grifo pilotado empiezan a jugar amigos como Bernoulli o como Pascal, pero tranquilos que no vamos a explicar sus bases, simplemente el hecho de que una pequeña cámara flexible de pilotaje va a hacer que cierre. Observar cómo funciona. Igual que en el grifo vertical telescópico, el grifo servo tiene la alimentación por un tubo interior y la salida por el exterior concéntrico. Observar que la junta de cierre tiene un pequeño agujero por el que se llena una cámara al otro lado de la junta. Esta cámara tiene a su vez un agujero hacia el exterior del grifo, de modo que el agua que entra por la junta por ahí se escapa. Ese goteo es característico de este tipo de grifos. Cuando la boya sube y mueve el brazo articulado, lo que hace es tapar el agujero de salida. Entonces, la presión de la cámara se equipara con la de alimentación por el agujero de la junta. Y ahí es cuando entra en juego nuestro amigo Bernoulli. Desestimando las alturas en su ecuación de continuidad, nos recuerda que un aumento de velocidad implica una disminución de presión. Y más, siendo que en la igualdad la velocidad es al cuadrado. Esto va a ser determinante en el paso estrecho donde la junta hará el cierre. Voy a hacer que este papel sea un símil a nuestra junta de goma. Es susceptible de chafarse hacia abajo y es susceptible de salir volando. La coloco tal cual está y soplaremos muy fuerte por debajo de la junta. El instinto nos dice que este papel saldrá volando hacia arriba. Sin embargo, vamos a ver cómo Bernoulli nos quita la razón al instinto. Lo que ha hecho ha sido chafarse hacia abajo porque he aumentado la velocidad del aire y ha disminuido la presión. Entonces la junta se ha ido donde la velocidad era más rápida porque ha disminuido la presión en ese punto. Esto es lo que hace que la junta vaya a cerrarse. Cuando la junta llega al cierre, toma el relevo Pascal, que amablemente nos recuerda que la fuerza es la presión por la superficie. La presión es la misma a los dos lados de la cámara, pero la superficie que está empujando en el lado de la cámara es mucho mayor que la del tubo de alimentación, por lo que el grifo permanecerá firmemente cerrado.
Cuando baje la boya y se libere la presión de la cámara, la presión de entrada volverá a ganar la partida, abriendo el grifo y empezando nuevamente el ciclo. Y sí que es muy importante, precisamente por el tamaño de estos agujeros, el acordarse de poner el filtro de entrada en las griferías. Las viviendas deberían de tener este filtro, es obligatorio por ley, pero así todo, y si no lo tuvieran, nosotros le ponemos un filtro adicional que va a ser muy importante para el buen funcionamiento por muchos ciclos de este tipo de grifos. Un filtro de fácil limpieza, por fin han pensado en la gente de mantenimiento. Por otro lado, el goteo de la cabeza del grifo nos puede resultar útil. Que la boya no se quede atascada lo solucionamos aprovechando el agua que gotea para hacer un contrapeso. En función del modelo, este contrapeso puede estar fuera o escondido dentro de la boya. Estos grifos funcionan desde la mitad de la presión mínima hasta el doble de la presión máxima de suministro admisible por la norma. Es por eso que si la presión es más baja de la mitad del mínimo, podría no funcionar por falta de velocidad que mueva la junta, y para eso son más adecuados los grifos de cierre de pistón que hemos visto al principio. Pero ahí no acaba la cosa, porque el auge de las cisternas empotradas hace que el espacio interior sea más estrecho y necesitamos impedir eventuales roces en las paredes interiores del depósito que al final hagan que la boya del grifo se atasque. Y para encontrar el ganador de nuestro top 8 de hoy, volveremos a contar con nuestro técnico experimental. Para nuestro reto, buscamos gente capaz de fabricar todo lo que hemos visto hasta ahora, que diseña y somete a los mecanismos a trabajos que superan los 400.000 ciclos para dar su visto bueno. Alain nos muestra cómo la solución final pasa por combinar lo mejor de cada uno de los dos mecanismos anteriores. La balsa nos impide que la boya roce con las paredes porque esa balsa exterior es fija y la boya corre interiormente. Y esta función de balsa la combinamos con el cierre por pilotaje, el cierre servo que acabamos de ver. Esto tiene una ventaja importante. Como no hay que hacer mucha fuerza con un pistón, solo hay que tapar un agujerito, esto nos va a permitir que la balsa sea mucho más pequeña, mucho más estrecha y mucho más compacta. No tendremos ninguno de los problemas de atasco, no tenemos ninguno de los problemas de espacio. Tampoco tendremos el problema del llenado de media descarga porque, como ahora la balsa estamos diciendo que es tan pequeña, el vaso de abajo sí que abre siempre, permitiendo rellenar la media carga. Y por si fuera poco, este modelo, una vez instalado, tiene también la boya orientable. Esto es insuperable, no existe solución mejor. No sé dónde conseguiremos llegar, sí que sé dónde estamos y sé que desde aquel primer grifo de Peracense hemos avanzado mucho. Yo creo que con eso ya vale, ¿no? Fontaneri Max, tu territorio.